Vamos a abrir nuestras Biblias en Jonás capítulo 1. Le mandamos un saludo a todos los amigos del canal y también las emisoras de radio que nos escuchan. Que el Señor los bendiga a todos ustedes y por supuesto los que están presentes. Siempre es un gusto, hermanos, de verles. Abran sus Biblias en Jonás capítulo 1. Y tal vez no voy a leer el capítulo, yo les voy a animar a que ustedes lo lean en casa para ser un poquito más breve en todo esto, porque son bastantes, todo un capítulo entero que quiero que veamos. En casa lean los 4 capítulos para tener o estar preparados cuando hacemos la revisión de este libro. Lo voy a ir desarrollando a medida que voy haciendo la exposición. Vamos a mirar todo el capítulo. Consecuencias a la desobediencia. Si hay algo claro que nos deja a nosotros este capítulo 1, es que la desobediencia a la voluntad de Dios trae consecuencias muy serias. No se puede jugar con Dios. Definitivamente, siempre, si desafiamos a Dios, vamos a salir mal parados. Siempre vamos a encarar serios problemas. Y quiero que tomen nota que cuando nosotros desobedecemos a Dios, no es Dios el que sale perjudicado o quien sufre las consecuencias. Algunas personas que piensan, y para mí piensan erradamente en este punto, y esto lo digo con todo respeto, sin menoscabar a nadie, que de alguna manera el ser humano fue dotado con la posibilidad de poder frustrar la voluntad de Dios o sus propósitos, con lo cual no estoy de acuerdo, pero bueno, respeto la opinión de cada uno. Cuando nosotros pensamos que podemos truncar, ¿no es cierto?, lo que Dios ha determinado mediante nuestras libres acciones, en esa forma de pensar quiere decir que entonces estamos perjudicando a Dios, que Dios también está sujeto a consecuencias. Porque si Dios es determinante y dice, yo quiero algo, y la libre elección de la criatura puede hacer que ese algo se frustre, entonces el que está sufriendo el dolo es Dios. Algunos, sin embargo, dan lugar para que se llegue a la conclusión de que, sin embargo, el hombre que hace uso de su libertad también sale perjudicado porque no recibe la bendición de la cual sería objeto si obedeciera. Pero sea como le demos vuelta al argumento, en última instancia dejamos a Dios perjudicado cuando el hombre, por su voluntad, puede de alguna forma frustrar los propósitos o un plan de Dios. Y eso teológicamente es un disparate. La desobediencia a Dios no perjudica a Dios. La desobediencia nos perjudica directamente a los desobedientes, a nosotros. Y esto es algo que nos tiene que quedar bien claro. Vamos a tratar de dividir este capítulo, que es un poquito largo, pero para ordenarlo en nuestra cabeza y en el desarrollo de la exposición, en 2 partes. La primera parte tiene que ver con la comisión desobedecida y sus consecuencias. Y la segunda parte tiene que ver con la indiferencia de Jonás y sus consecuencias. Así que uno tiene que ver con desobediencia y la segunda parte tiene que ver con indiferencia.
En la primera parte, que va desde los versículos 1 al 5, y el 5, la primera frase del versículo 5, podemos decirlo, la primera parte, dice, por ejemplo, que vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marinos tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Lo que notamos en esos versículos, la primera cosa que no debe escaparse a la atención es cómo empieza el verso 1. Dice allí que Dios habló a Jonás. Y eso es para pararnos un poco, que está Dios hablando. Y le está hablando a Jonás, que es un profeta. Por allá, después hagan el trabajito, en el Antiguo Testamento se habla también de Jonás profetizando, pero en este caso, en aquellos pasajes le habla al pueblo de Israel, en este caso fue enviado para hablar a los gentiles o los paganos. Pero el asunto es que acá Dios le está hablando a Jonás. Y cuando Dios habla, es para a lo menos hacer dos cosas fundamentales. La primera de ellas es que atendamos con atención, que nos paremos los sentidos a ver qué es lo que tiene que decir Dios. Y no solamente tiene que ver con el oír o el escuchar qué es lo que dice Dios, pero lo que continúa a ese atender es a obedecer con atención, es decir, ir a la acción concreta. Dios habla, y cuando Dios habla es para que escuchemos y actuemos. No es simplemente para dejar que el sonido o la palabra de Dios escrita, en este caso, esté ahí de adorno nada más. A veces nosotros, cuando escuchamos un mensaje o se recita algún versículo bíblico, es muy común que la gente diga amén. Pero el amén no sirve para nada si esa palabra no la hacemos nuestra, no nos apropiamos en obediencia a lo que Dios habla. El edificio hoy parece que está vacío, ¿no? Los fieles vinieron, y así por todas partes. Muchos estamos asustados. Alguien me dijo, ¿por qué no habla, pastor, del coronavirus? Me escribieron en el canal. Y no voy a hablar del coronavirus, a predicar, porque es absurdo predicar del coronavirus. Yo si predico acerca de Dios. Pero parece mentira que la Escritura dice que debemos orar, especialmente en los momentos de problemas, debemos sentarnos a escuchar qué tiene que aportar Dios. Y resulta que cuando debemos hacer eso, salimos despavoridos. Somos una estampida de ausencia. Es una contradicción. Dios habla y el pueblo desaparece. No hay nadie, brillan por su ausencia. La palabra de Dios no es una opción. La palabra de Dios no es un asunto de curiosidad, sino que se trata de la voluntad de Dios expresada en una forma especial e implica algo importante para cada una de nuestras vidas. Así que lo primero que notamos entonces es, Dios acá es el que está hablando. Y entonces es para que Jonás y los ninivitas y todo el mundo se siente y diga, Señor, ¿qué tienes que decir? ¿Qué tienes que hablarnos? ¿Qué tienes que enseñarnos? La otra cosa entonces, y acá ya entramos en el desarrollo exegético de esto, lo que tenemos es, lo primero que notamos acá de lo que habla Dios es la comisión. Dios lo que hace es comisionar a Jonás. Dice en el versículo 2, levántate y ve a esa gran ciudad llamada Nínive. Así que acá no andamos con vueltas. Dios le dijo, yo quiero que tú te levantes y hagas esto. La palabra de Dios entonces vino con una orden específica
Ya lo indiqué la vez pasada, esto que no se trata de una consulta entre voluntades, que Dios dice a Jonás, mira, siéntate un poquito acá y a ver si me haces esta gauchada, ¿no? A ver si me haces este favor. ¿Estamos de acuerdo, tu voluntad y la mía? ¿Quisieras ir a hacer este trabajo? No, Señor. Usted puede darle vuelta a toda esta teoría rara que está dando, pero acá Dios no le está consultando a Jonás por las dudas, porque no quiere ofender su libertad de elección o escogencia. No, le dijo, tú te me levantas y te me vas a ir a Nínive. Eso es lo que nos muestra el texto bíblico en una forma directa, gramática, en cuanto a interpretación se refiere. Nínive, a ver, es una... ustedes, no sé, están al tanto de que era la capital de un gran imperio, de Asiria, que está formándose este imperio en esta época, pero la ciudad era tremenda. Según los expertos, dicen que era la ciudad más importante y más grande en aquella época. Por eso se le llama acá la gran ciudad, ¿no? Algunos arqueólogos y historiógrafos también discuten esto, pero para mí, yo me agarro siempre, como ustedes saben, de lo que me dice la Escritura. Si Dios dice es una gran ciudad, es una gran ciudad. Si bien es cierto que fue una gran ciudad, sin embargo, empequeñece o es totalmente eclipsada por el gran Dios del libro de Jonás. Así que, si bien acá notamos que es una gran ciudad, lo mismo que el gran pez, comparados o en relación a Dios, no son nada. Así que el grande de todo este libro no es ni el pez ni la ciudad de Nínive, sino el gran Dios de toda la narrativa. ¿Cuál es la comisión? Bueno, fíjense ahí ustedes en su Biblia, en el versículo 2, en la segunda parte, dice, pregona contra ella. ¿Lo ven? Pregona contra la ciudad. La palabra pregonar acá, karaes en hebreo, significa hablar en voz alta, prácticamente a los gritos. Es un llamado público. La razón del por qué Dios le dice, ve y predica a voz en cuello, es para que no quede ninguna persona sin atender al mensaje de Dios. No es un asunto de ir casa por casa, es el asunto de pararse en las calles y a voz en cuello decirle a la gente, esto es lo que está sucediendo. Así que Dios le da un mandato de ir a pregonar a toda voz a esta gente. Y el pregón, entonces, notamos que es una mala noticia. No le está dando una esperanza, una buena noticia. No, es una mala noticia, es cataclísmico el asunto. Es decir, noten allí que dice, pregona contra ella, no a favor de ella. Le está diciendo, señores, este asunto es grave, este asunto es serio, acá no hay buenas noticias, acá no tenemos un evangelio. El evangelio es la buena noticia para los perdidos. Acá no le dijo, ve a predicar el evangelio, es decir, la buena noticia. No, lo que está es diciendo, se terminó el partido con ustedes. Derramaron el colmo. Ahora uno se pregunta, bueno, pero ¿cuál fue el pregón tan fatídico, ¿no es cierto?, que presentaba Jonás? Bueno, salte un poquito hasta el capítulo 3 en el verso 4, en la segunda parte, y ahí usted tiene el mensaje que tenía que pregonar. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Eso no es una buena noticia. Les queda a ustedes 30 días, más 10 días de regalo. ¡Un mes! ¿Se imaginan ustedes que salgan en la televisión actual, los medios de comunicación, y digan que nos quedan un mes de vida a la sociedad entera? Que se levante, por ejemplo, no sé, alguno de estos fenómenos de la televisión y nos diga que acá en Toronto, a esta gran ciudad, le queda un mes de vida a todos sus habitantes. ¿Cómo lo toman esos ustedes? ¿Qué es lo que hacen? Tal vez vamos a ir a comprar papel higiénico, como hacen los locos ahora que se vaciaron las estanterías de papel higiénico para no sé qué van a hacer con el virus. ¿Le muestran el papel? No entiendo. Pero bueno, así estamos de locos, ¿no? Bueno, ¿qué vamos a hacer si nos dicen, nos quedan 30 días de vida, 40, como dice acá, un mes y un poco más? Bueno, ese era el mensaje fatídico que Jonás tenía que predicar y predicó en Nínive. O sea que la situación, hermano querido, es de extrema gravedad para esta gran ciudad de Nínive. Esto no es un juicio. El juicio de Dios
va a ser derramado y va a ser fulminante. Ese es el pregonero que tenía que dar. ¿Por qué razón? ¿Por qué tenía que pregonar esto y Dios mandaba ese mensaje tremendo? Bueno, dice en el versículo 2, porque ha subido su maldad delante de mí. En otras palabras, la ciudad llegó al colmo de su pecado. Qué terrible, ¿no es cierto? Porque a veces los hombres actúan mal y piensan que actuando mal eso no va a traer consecuencias. Y es por eso que la gente sigue actuando mal. Porque uno puede actuar mal y pensar en las consecuencias y dice, no, esto lo voy a parar, no me conviene, me voy a meter en un lío. Pero resulta que las personas continúan y viven haciendo el mal todo el tiempo porque piensan que no va a suceder absolutamente nada. Que Dios no existe, que Dios cierra los ojos, está de vacaciones, le escapó al coronavirus, se metió en algún rincón en el cosmos, o qué sé yo, lo que se nos quiera ocurrir. No, señor. La Biblia nos dice que el juicio sobre este mundo está determinado. La Biblia nos pregona que viene el juicio sobre este mundo. Hay mucha gente que no le gusta escuchar esto, pero la verdad es que nos guste o no nos guste escucharlo, el juicio está determinado para este mundo. Dios va a juzgar a la gente y a todas las cosas. Pero las personas otra vez piensan que no va a pasar absolutamente nada. Yo no creo en esas patrañas. Y por lo tanto vamos acumulando puntos mientras la espada de Damocles está pendiente sobre nuestras nucas y en cualquier momento se descuelga. Hermano, ¿qué hace Jonás? Bueno, en lugar de despertar un sentido de urgencia, casi al borde de la desesperación, un sentido de compasión por esta gente, de preocupación, de solidaridad con la crisis que están enfrentando. Lo que hace este señor es todo lo contrario. No le importó ni medio. No le interesó absolutamente para nada que esa gran ciudad tiene apenas un mes más de vida, según el criterio de Dios. Y entonces lo que hace este supuesto hombre de Dios es proceder, y acá entramos al segundo punto, la desobediencia. Primero la comisión, una situación gravísima. ¿Y qué hace Jonás? Se lava las manos y decide entonces desobedecer el mandato de Dios. Versículo 3 dice que se levantó. Parecía que arrancaba bien, ¿no es cierto? Porque Dios le dijo, levántate, y se levanta, pero resulta que entonces no terminó el trabajo. Fue un hombre desobediente. Se resuelve a ir totalmente al revés de lo que Dios le dice. Y miren lo absurdo, porque realmente es absurdo, el hombre de Dios, que es un teólogo, ¿no? Un hombre de Biblia, que llegue a pensar que puede hacer lo que se determinó hacer por su libre voluntad, si me permiten un poco el sarcasmo. Porque dice que, verso 3, en la primera parte, se levantó, y noten que 2 veces se hace este énfasis, se levantó para huir de la presencia de Dios. Ahora, póngase a pensar, que me diga un ignorante, como los marineros, que no sabían ni por dónde les pegaba el aire, pero que un hombre de Dios piense por alguna causa que puede huir de la presencia de Dios. Y luego en la parte final del verso vuelve a repetir, para irse de la presencia de Dios. Noten que 2 veces se repite la misma idea. Se cambia un poco la palabra huir por irse, pero es exactamente lo mismo. A ver, un hombre de Dios que piensa que puede esconderse en algún lugar de la presencia de Dios, cuando en realidad Dios lo tenía perfectamente agarrado en el hueco de su mano. Adán y Eva también pensaron que después de haber burlado la soberanía de Dios, podían esconderse de su presencia tirándose de cabeza atrás de un arbusto. ¿Cuántas veces nosotros miramos para todos lados y no vemos al pastor, estamos bien? Y pensamos que Dios está ausente, que Dios está al lado mío, pero no está donde está usted. No hay donde esconderse de la presencia de Dios. Yo no puedo estar en todos lados, pero nuestro Dios está en todos lados. No hay manera de escaparse de la presencia de Dios. Miren ustedes qué clase de Dios es. Él tiene convicciones teológicas sólidas. En el mismo verso 9 les enseña, ¿no es cierto?, a los marineros que eran
incrédulos. Dice allí, Dios de los cielos, dice, yo soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos que hizo el mar y la tierra. A ver, no es un ignorante, él sabe perfectamente la clase de Dios al que sirve. Y ahora tiene la pretensión de querer escaparse de la presencia de Dios. Dice que se quería ir a Tarsis. Pasó dice allí por Jope, ¿no es cierto? Que era una ciudad de tránsito, digamos. Fue a Jope, pagó el boleto. Dios le pagaba el boleto para ir a Nínive, pero él se pagó su propio boleto para irse a Tarsis, que es España. Tarsis quedaba en España. Y Nínive quedaba para el otro lado. O sea que Dios le dijo, ve allá, y él agarró para el otro lado, en la otra dirección. Bien descarado el Señor, ¿eh? Eso era la ciudad de Tarsis. Digo yo, ¿cuántas veces nosotros hacemos lo mismo? Dios dice, ve allá. Y nosotros agarramos para el otro lado. Dios dice, haz esto. Y nosotros hacemos lo totalmente opuesto. No es solamente Jonás. La historia está ahí para enseñarnos a nosotros algo. No es simplemente un cuento o, como dicen algunos, un mito. No está para darnos enseñanza a nosotros. Tenemos que sacarle el provecho a esto. Es absurdo que Dios nos diga, haz una cosa y yo decido deliberadamente desafiar la voluntad y la soberanía de Dios. Pero a ver, ¿en qué cabeza cabe que vamos a poder ganarle a Dios en esto? Bueno, Jonás no sé qué es lo que le pasó, pero se le metió ese asunto en la cabeza. Yo no sé cuánta gente hoy en el pueblo cristiano, ¿no?, puede concebir que se pueden esconder en la casa, cerrando la puerta, las ventanas, apagando la luz, yéndonos. Cuando estuvimos con mi señora ahora en Vegas, ¿no?, paseando, hay una famosa frase que dice, lo que sucede en Vegas se queda en Vegas. Pobre de nosotros. Lo que hacemos en Vegas está en la presencia de Dios, no se queda en Vegas. Sube al cielo, a los ojos de Dios, y Él mira y toma nota de todo lo que hacemos. El Salmo 139, versos 7 al 12 dice esto. Escuchen bien lo que escribió este hombre de Dios. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol, o la morada de los muertos, allá abajo, dice, hiciere mi estrado, donde apoye mis pies, dice, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, allá en lo lejano, ¿no es cierto? Aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti. Y la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz. Tremendo. Jonás pensaba que, bueno, en fin, se cree el piola, ¿no? Pensaba que yéndose a Tarsis podía escaparse, encontrar una ranura en este mundo donde meterse y esconderse de la presencia de Dios. ¿Y qué tenemos acá en esta historia? Que Dios lo tenía ahí, en su mano, lo tenía agarrado. Número 3, las consecuencias. Dice que Dios, en el versículo 20 empieza, noten que hay un pero, ¿no es cierto? Y ese pero es, otra vez, la lucha de voluntades. Jonás dice, yo acá voy a hacer lo que a mí me parece, yo tengo libertad de escoger, dicen algunos. Bueno, ese pero nos dice que estás equivocado. Totalmente equivocado. El que piensa de que nosotros podemos frustrar los propósitos de Dios, bueno, piensa en ese pero. Es como un castañazo que nos dan en la cara para despertarnos. Dice Jonás, yo me voy a Jope. Bueno, cuando se subió al barco y arrancó, bueno, pero Dios hizo levantar una gran tempestad en medio del océano. Nunca llegó a Jope. Mucho menos a Tarsis. Los marinos eran expertos en navegación, personas que vivían de eso y sin duda que eran peritos en cómo maniobrar las tormentas. No hacían viajes transatlánticos, era muy riesgoso, los barcos eran precarios comparados a los de los grandes buques que se hacen ahora, ¿no? Entonces, en fin, los marinos tenían que más o menos navegar no muy lejos de la costa, porque en caso de que se levantara una tormenta o
padeciesen algún naufragio, pudiesen nadar rápidamente, lo más pronto posible, a la costa. Así que eran vivos los señores, sabían cómo manejar estas cosas. Sin embargo, estos marinos, expertos otra vez en el arte marítima, no pueden hacer absolutamente nada contra este tremendo ciclón o huracán, como ustedes le quieran llamar. Y entonces entran en la desesperación. Y desesperados optan por dos planes, plan A y plan B. El plan A es recurrir a la religión. Dice ahí en el versículo 5, cada uno clamaba a su Dios. Miren ustedes, porque cada uno tiene su creencia. Entonces, cada uno se arrodillaba y le hablaban al Dios de la tormenta, al Dios de qué sé yo qué cosa, al otro de la tierra, al otro del palo, de lo que sea, ¿no? Cada uno tenía su propia creencia, su propia religión, su propio Dios. Y ahí estaban orando para que los libere de la tormenta. ¿Qué dio por resultado? Seguían tragando agua. Es más, arreciaba cada vez más la tormenta. Así que plan A no funcionó y entonces optan por el plan B. Se dieron cuenta que no hay Dios que valga. Y entonces dijeron, bueno, entonces arremanguémonos y hagamos algo. Se lanzaron a la acción. Verso 5 dice, echaban los enseres al mar. Claro, cuando los dioses no escuchan porque no existen, entonces dice, mejor hagamos algo. Seamos nosotros la solución al problema. Y entonces comenzaron, lógicamente, como Marino dice, si le aflojamos el peso al barco, tenemos más chance de mantenernos a flote. Hermano querido, cuando Dios tiene metida la mano en algo, nada puede hacer el hombre para cambiar sus propósitos. No hay religión, no hay creencia, no hay obra humana, no hay nada que puedas hacer que te mantenga a flote. Cuando estás en las manos de Dios, estás en serios problemas si estás en desobediencia. Eso tiene que ver con la comisión y tiene que ver con la desobediencia de Jonás y las consecuencias que eso trae. Estos hombres están a punto de encarar la muerte de cabeza, de frente. Y si sacamos algo en claro entonces de esta primera parte, es la futilidad de pensar que nosotros podemos frustrar los propósitos o los planes de Dios en nuestras vidas. No luchemos contra Dios, porque que no le quepa la menor duda que siempre saldremos perdiendo. Nosotros pensamos que podemos escapar de la justicia divina y no hay manera, no hay lugar donde nosotros nos podamos esconder. Ahora se relata algo que para mí, no sé, es desconcertante, ¿no? Cuando analizo la conducta de este señor. Y lo primero que salta a la vista acá en mi consideración es la indiferencia de Jonás. Así como el pero del versículo 4 nos da un cambio, un giro, nos pone la atención en la soberanía de Dios en todo esto. El pero del versículo 5 en la tercera parte, si se quiere, se enfoca también hace un giro y nos muestra la actitud, desplicente de Jonás. Dice en el verso 5, pero Jonás, noten que dice que ellos trabajaban primero orando a los dioses y después tirando las cosas por la borda. Dice, pero Jonás, ¿qué hacía? Jonás no estaba remangado ayudándoles a vaciar el bote. No, dice que se fue a dormir. Ahora, yo no sé cómo hacía este señor para irse a dormir en medio de semejante tempestad, no lo entiendo. Eso habla de un cinismo y una falta de responsabilidad de calibre mayor, Pero este hombre, a lo mejor por la presión, el miedo, yo no sé, estaba agotado, ¿no es cierto? Y se fue a dormir y que roncaba. Dice, se puso a dormir como un tronco. Porque de otra manera, en una tormenta así, el bote que sube y baja, los tipos gritando y bajan a lo mejor al camarote abajo para subir las mesas y las cosas y tirar todo por la borda. Y este hombre ni se da por apercibido, dice que está durmiendo. Y ¿saben lo que me desconcierta? Es la vergüenza que un pagano tenga que venir a decirle a Jonás, levántate, hombre de Dios, y ora. Clama a tu Dios a ver si por casualidad, porque el nuestro no funciona. No nos dan la hora. Descubrieron que es toda una farsa. Y en cambio, este hombre duerme. Estamos todos enloquecidos con el coronavirus. ¿Y el pueblo qué hace? Están en casa durmiendo, en lugar de doblar las rodillas
El presidente de Estados Unidos tuvo que llamar al pueblo cristiano a declarar día de oración, en vez de nosotros levantarnos a orar. Es una vergüenza que la gente tenga que decirnos tenemos que orar en medio de las tempestades. Los hombres y mujeres de Dios, una vergüenza que Dios tenga que mostrarnos estas cosas. Bueno, eso es lo que estaba sucediendo. Unos paganos miserables tuvieron que decirle a Jonás, pero ¿qué estás haciendo, pedazo de dormilón? Levántate. Y a lo menos, pero no digo que vengas a ayudarnos, que ellos tenían todo el derecho de decirle a este señor, ayúdanos que morimos todos. Claro, el tipo había pagado el boleto y decía, no, yo pagué mi boleto, que yo no me voy a poner a remangarme a aliviar el peso. Bueno, si no trabajamos se hunde el barco. ¿De qué te vale haber pagado el boleto si se van todos al fondo del mar? Y este hombre no le dice que salga a trabajar, sino simplemente a doblar las rodillas y clamar a Dios. ¿Será posible que a veces los que no conocen a Dios nos tengan que dar lecciones acerca de cómo tratar y comportarnos con Dios? Los paganos, cuando se trata de la oración, a veces, hermano querido, muestran más devoción a sus falsos dioses que los creyentes al Dios verdadero. Nosotros miramos otras religiones como se doblan 6 veces por día para orar. Hasta los satanistas le dan culto a su Dios. Las brujas y los paganos son fieles, cumplen con los ritos. Acá tenemos a estos hombres otra vez orando a sus dioses que no existen, no son nada. Y el hombre de Dios, aquel que había sido escogido por Dios para ser un pregonero, su voz, su parlante, lo que estaba haciendo era mostrar una absoluta desconsideración e indiferencia a la gravedad del asunto. No solo la gravedad de los ninivitas, pero ahora la gravedad de ese grupo social que estaba luchando por mantenerse a flote, que están a punto de morir todos en esa tremenda tempestad. Bueno, los marinos acá tratan de entender qué es lo que está pasando, porque se dan cuenta que esta tormenta no es común. Esto es algo diferente. Entonces analizan el asunto y dice que se tiraron suerte a ver si por casualidad los dioses están enojados con algunos de nosotros. No pensaban en Jonás, pensaban en ellos, porque oraron a sus dioses y no le daban ni 5 de la hora. Entonces decían, bueno, alguno de estos dioses debe estar enojado con nosotros. ¿Quién es el culpable de esto? No pensaron en Jonás otra vez, pensaron en ellos y tiraron los dados, qué sé yo, y salió Jonás. Me imagino la sorpresa de estos hombres, tal es así que lo agarran y dicen, pero a ver, vení para acá, ¿qué negocio tienes tú? ¿Cómo es esto? Si tú eres un profeta, ¿qué es lo que está pasando? Los saca de base a esta gente, no lo pueden entender. Dice, a ver, ¿cuál es tu negocio? Y Jonás entonces les informa, ¿no?, la situación. Dice, yo soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos que hizo el mar y la tierra. En otras palabras, lo que está indicando es, mi Dios, el Dios, es responsable de todo esto que estamos padeciendo en este momento. Claro, cuando escucharon ese informe, ¿no es cierto?, quedaron completamente consternados y entonces en el verso 10 dice que tuvieron un gran miedo. ¿Y por qué? Bueno, porque, a ver, si este señor es un profeta de Dios y por haber escapado se levanta semejante tempestad, decían, nosotros que no somos adoradores de ese Dios, estamos fritos. Porque si este es el siervo de Dios y Dios lo tiene sacudiéndolo por haber desobedecido, ¿dónde vamos a parar nosotros acá? Y entonces lo que tenían era un jabón bárbaro. Dice ella, aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Así que ellos mismos temieron, se aterraron del poder de este Dios, que este sí podía mover los mundos con solamente batir su mano. Bueno, entonces viene el otro acto, que es la resignación de Jonás. Y esto empeora las cosas, Porque, a ver, se consulta, ¿no es cierto?, con Jonás qué podemos hacer para mitigar la tormenta, porque este es el hombre de Dios y tal vez nos puede orientar en esto.
Y Jonás dice, miren, el asunto se resuelve si me tiran por la borda. El Señor dijo, dice, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más, y entonces les dijo, tomadme y echarme al mar. Así que se consulta con este hombre, y entonces él resuelve todo el asunto con el suicidio. Tírenme por la borda. Y tirarlo por la borda en esa tormenta era sacrificarse, morir. Ahora, uno puede decir, bueno, qué noble, ¿no? Porque este hombre decide sacrificarse para salvar la vida de los otros. No, mi querido, acá no hay sacrificio que valga. Acá lo que está haciendo Jonás es decir, no tengo escape, Dios me tiene agarrado y el fin es evidente. Así que lo que dijo es, vamos a morir, así que por lo menos se salvan ustedes, pero tírenme, acá no hay más nada que hacer. Tiro la toalla. Miren qué cosa, ¿no es cierto? Porque en lugar, él reconoce que por causa de su desobediencia Dios está haciendo todo esto, y en vez de decir, bueno, a ver, acá tengo que parar, mejor voy a doblar las rodillas y voy a orar. Encima que ya me dieron la sermón, el capitán le dijo, ponete a orar. Dios le está dando el sermón con la tormenta. Uno tiene que decir, bueno, a ver, acá, Señor, la verdad me agarraste. Ya estoy, yo soy culpable, desobedecí, ya me di cuenta que tu voluntad es soberana. Entonces doblar las rodillas y pedir perdón y decir, Señor, voy a ir a Nínive, por favor, sálvanos a todos, acá no podemos hacer nada. Usted no ve a Jonás doblando las rodillas ni en eso. Lo que dice su plan ahora es, tíreme por la borda, que se terminó todo. Exactamente lo mismo que hizo Judas Iscariotes, que cuando metió la pata, hizo todo el lío. En lugar de hacer como Pedro, de ir y pedir perdón a Dios, fue y optó por quitarse la vida, la salida más rápida. Ese es el hombre de Dios que Dios estaba usando para pregonar en Nínive. Es increíble el descenso al que nos lleva a nosotros y lo absurdo de actuar en desobediencia a Dios. Los marinos, nos dice el verso 13, que con el miedo que tenían, ¿no es cierto?, al Dios de Jonás, trataron de ver si podían evitar, ¿no es cierto?, llegar a una postura tan drástica de tirar a este hombre. Ahora, muchos me llama la atención porque algunos dicen que hubo nobleza en los marineros al no haber tirado a Jonás por la borda, que mostraron ser más nobles que Jonás. Estoy totalmente en desacuerdo con eso. Yo no creo ni por un momento, no me lo da el contexto eso, de llevar a pensar de que, bueno, estos hombres eran tan nobles que dijeron, no, morimos todos. Si va a morir uno, no, nos vamos todos abajo. No, de ninguna manera. Estos señores no tiraron a Jonás por la borda porque tenían miedo de Dios. Si el Dios de Jonás está haciendo todo este desbarajuste por una desobediencia, si nosotros matamos al hombre de Dios, nos revienta este Dios. Entonces tuvieron un jabón bárbaro y por eso no querían tirar a Jonás por la borda. No les importaba Jonás. Les importaba el poder y la autoridad del Dios de Jonás. Y es por eso que entonces intentaron ver si evitaban este lío y terminar ellos entonces bajo el poderoso juicio de ese Dios en la tempestad. Bueno, noten ustedes que dice, en verso 14 es interesante, ¿no? Dice, entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos, ahora deciden, ven que no pueden hacer nada y optan por al seguir el consejo de Jonás. Te rogamos, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, y escucha, esto para mí es el versículo central, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Le cae mejor la ficha a veces a un pagano que a un creyente hoy, que piensan que se hace lo que mi libre voluntad quiere. Y estos hombres que no son expertos en teología y en libros, sino simples marineros, dice, al fin de cuentas nosotros caemos en cuenta que Dios hace lo que ha querido, no lo que nosotros o lo que este Señor quiere, sino la voluntad de Dios. ¿Cómo es posible que se nos escapan estos detalles cuando consideramos la sabiduría divina? Nunca vas a poder hacer tu voluntad. Siempre va a ser la voluntad de Dios. Nunca vamos a frustrar los planes de Dios. Siempre Dios va a llevar a cabo sus planes y propósitos y no hay manera de escaparse de ese determinismo bíblico. Nos guste o no nos guste, pero esa es la realidad de este sagrado libro y de esta historia tan importante. Ahora, noten la tensión entonces entre lo que hace Jonás y lo que decide Dios. Ahora, esto me recuerda
la actitud de muchas personas, incluso hombres de la Biblia, que desafiaron, ¿no?, la voluntad de Dios y terminaron perdiendo. Cuidado, hermano, cuidado con esto. Ahora, resignarse a las consecuencias de nuestra desobediencia, como hizo Jonás acá, no resuelve absolutamente nada. O como Judas, ¿no?, que se puso la cuerda al cuello y dijo, bueno, con esto resuelvo todo. No, señor, nos metemos en un lío peor. Porque una vez que pasamos del otro lado, las consecuencias son eternas. De este lado todavía podemos implorar el perdón y la compasión divina, pero una vez que cruzamos el umbral de esta existencia, se terminaron las posibilidades. Eso pasó en el arca de Noé. Cuando cerraron la puerta, se terminó. Es antes, no después, donde tenemos que arreglar las cosas. Así que no podemos resignarnos a nuestros errores. Lo que tenemos que hacer es actuar y buscar a Dios y pedirle perdón y otra vez recurrir a implorar su clemencia y obedecer a su voluntad soberana. Y entonces viene el castigo. El castigo. Jonás lo echan por la borda, ¿no?, nos dice ahí ese pasaje, a enfrentar la muerte segura. Él sabe perfectamente que está condenado acá. No había manera de sobrevivir a la tormenta, y entonces este hombre quedó a la merced de la providencia divina. Dios, sin embargo, y esto es lo que me llama la atención, este es nuestro Dios. Dios, en lugar de abandonarlo a la merced del ciclón que él mismo había levantado, decide no terminar con Jonás. Recién está empezando. Yo digo, pero a ver, Dios agarró a Jonás y le dice, yo quiero que vayas a hacer este trabajo. Jonás dice, no lo voy a hacer. Ok, fine. Uno lo tira por la ventana y agarra a otro. Bien podría haber levantado otro profeta. Había tantos profetas que Dios había levantado, podría agarrar a otro. Hasta donde vamos parece que los marinos eran mejores siervos. Si lo agarramos y lo cepillamos un poco, yo lo mando a un marinero. ¿Qué tanto lío? Vaya usted con el jabón que tenían, del susto que se pegaron. Si le decía Dios a un marino, andá al Nínive a pregoná, ¿no?, que van a ser destruidos, con gusto hubiesen ido todos juntos a decirle, señores, el Dios este que nos agarró en el mar los va a reventar a todos, 40 días de vida les queda. Pero Dios dice, no, tú vas a ir. Jonás. Así que entonces Dios lo que hace es preservar la vida de Jonás. Dios no terminó con Jonás, está trabajando con este hombre. ¿Qué voluntad ni qué 8/4? Dios tiene que doblegar esa voluntad para que Jonás haga lo que Dios le dijo en el capítulo 1, versículo 2. Levántate y ve a Nínive y pregona contra esa ciudad. Y eso es lo que terminó haciendo Jonás. El verso 15 nos informa que el mar, después de que sucedió esto, se aquietó de su furor, ni bien Jonás había sido arrojado por la borda. Esto nos recuerda un poco que en nuestro caso, yo no sé, pensaba en esto, ¿no?, cuando Jonás es tirado y sacrificado prácticamente. No nos olvidemos que, así como los marinos sacrificaron a un hombre para salvarse, Dios sacrificó a su Hijo para salvarnos a nosotros. Y no podemos comparar el carácter moral de Jonás con el de Jesús. Jonás fue desobediente. Nuestro Salvador fue obediente hasta la cruz. Y mediante su sacrificio, tratar de que nuestro bote no se hunda, sino que nos otorgó la vida eterna. Sin embargo, todo el episodio no culmina con la muerte de Jonás, sino con una nota emblemática. Dice el verso 17, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Este gran pez que preparó Dios acá es para preservar la vida del profeta. No era para matarlo, no era para condenarlo, era para preservar a Jonás, de tal manera que Jonás haga lo que Dios había determinado que se haga. Así que en medio de toda esta crisis, y después vamos a mirar la semana que viene la oración de Jonás en el vientre del pez, pero en definitiva era para preservar la vida de un desobediente y que aprenda a someterse a la voluntad de Dios. Jesucristo usa este pasaje bíblico para hablar de su permanencia en el sepulcro, ¿no es cierto?, por 3 días antes de la resurrección.
Cuidado con esto, 3 días acá no son los 3 días de nuestro calendario, ¿no? Son más un día y medio. Los días se cuentan diferentes en los judíos. El día comienza, termina a las 6 de la tarde. Entonces, sí, comienza a la madrugada. O sea que muchos critican a los cristianos porque decimos Cristo fue crucificado el viernes y el domingo resucitó. Entonces, ¿para qué pasó? A ver, el sábado y después domingo pasó un día y medio. No, son 3 días según la forma en que cuentan los días los judíos, no como la contamos nosotros. Nuestro horario empieza desde las 0 horas hasta 0 horas, eso es un día completo, 24 horas. Bueno, los judíos distintos. Así que ojo, acá estuvo más o menos en nuestro cómputo un día y medio más o menos como estuvo Jesucristo en el sepulcro, ¿no? Eso es una nota aparte marginal que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Es para informarles nada más. Así que bueno, Jonás entonces fue indiferente a la situación precaria de miles de ciudadanos, miles de personas que vivían en la gran ciudad de Nínive. Y sin embargo, Dios no es indiferente a la condición de un solo hombre que se está ahogando en el mar. Parece mentira, que nosotros seamos indiferentes a la desesperación en que se encuentran los pecadores en este mundo. Que tenemos que predicarles a miles de personas, a las masas. Y Dios estuvo interesado en nosotros, uno solo. Y envió a Cristo a morir y a alguien para que me hable del Evangelio para aceptar la salvación graciosa de Dios. Dios está interesado en los paganos. Dios está interesado en los judíos, está interesado en toda alma. Y es por eso que nos manda a pregonar. Y esa es la ironía, la tensión que vemos aquí. Jonás está completamente desinteresado de la vida de miles de personas y sin embargo Dios está interesado en la vida de una sola persona, Jonás. ¿Cómo no va a estar interesado en la vida de miles en aquella gran ciudad? Así que bueno, tenía razón Jonás en el capítulo 4:2 cuando dice Dios es un Dios clemente y piadoso, tardo en enojarse y de grande misericordia y que te arrepientes del mal. Ese es el verso central, a mi juicio, de todo el libro de Jonás. Dios había preparado desde antes de la desobediencia de Jonás un arca de salvación, de preservación, que lo rescataría de una muerte segura por la pura misericordia de Dios. El gran pez fue esa arca de salvación. Cristo es nuestra arca de salvación. Cristo vino a este mundo, Dios lo envió justamente para rescatarnos de una muerte segura y una muerte eterna, para que podamos ahora ser los pregoneros en esta sociedad perdida. ¿Qué sacamos para cerrar entonces de todo esto? Bueno, número 1, el hecho de ser un creyente no quiere decir que no caigamos en pecado. Jonás era un profeta y pecó, cayó en desobediencia. Es posible que en algún momento le fallemos a Dios. A ver, hoy le fallamos. ¿Dónde están los que tienen que estar hoy orando? Hay gente que se quedó en casa y muchos, tal vez algunos hermanos que me van a escuchar van a decir, pero qué extremo el pastor, ¿no? Hay que cuidarse. Bueno, usted desobedeció a Dios. No hay vuelta que darle, es un acto de desobediencia. Así que tenemos que responder a Dios sobre eso. Si fallamos, entonces no caigamos en la indiferencia. Lo que tenemos que hacer es inmediatamente ir y pedirle perdón a Dios por haber desobedecido, a ser ineficiente, no haber cumplido con mi trabajo sacerdotal de interceder por los demás. Este problema de la enfermedad de orar todos los cristianos, el pueblo sacerdotal de Cristo en este mundo, orar, interceder a Dios para que cuide. No tenemos sensibilidad por los otros, estamos más pensando en que me agarre la peste a mí en lugar de los viejos que están a lo mejor en un asilo y están afectados por la enfermedad, o hermanos que a lo mejor en la congregación están enfermos. Nosotros pensamos en nosotros, no en el otro. Eso es lo que pasaba con Jonás. 2, la desobediencia jamás reditúa un beneficio permanente. Puede ser que la desobediencia te dé una satisfacción temporal, pero no vas a encontrar un beneficio permanente. Todo lo contrario, la desobediencia nos va a meter en serias tormentas. Tenemos que tener cuidado. Siempre vamos a llevarla de perder. Y por último, la gracia de Dios, la gracia de nuestro soberano Salvador, no depende de nosotros, sino de su carácter clemente. No es lo que yo hago lo que mueve la gracia de Dios. Es simplemente lo que Dios hace por gracia
a nuestro favor. Así que Dios, aunque nosotros merecemos el mar tormentoso de las dificultades, sin embargo Dios preparó en medio de toda esa tormenta que es el pecado en este mundo, un arca de salvación que es la bendita persona de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros vamos desesperados y nos echamos a sus pies e imploramos el perdón de Dios, el Señor extiende sus manos y nos toma allí en sus brazos y nos lleva a buenos puertos por su gracia divina. Así que la conclusión entonces es que las consecuencias de la desobediencia a la voluntad de Dios no nos trae absolutamente ningún beneficio. La clemencia de Dios es el único gran beneficio saludable para nuestras vidas. No hagamos como Jonás, hagamos como los grandes hombres que obedecieron el llamado de Dios y nos irán las cosas mucho mejor. Oremos. Padre, muchas gracias por tu palabra y en especial por esta historia que nos revela ángulos cuestionables en la vida de aquellos hombres y que nos sirven de reflejo de nuestras actitudes a veces de desobediencia. Ayúdanos, por favor, Señor, que no seamos indiferentes a nuestros fallos, a nuestra obstinación, sino que por el contrario pidamos perdón y nos echemos a tus brazos clementes y que al aprender la lección podamos entonces obedecer a tu voluntad que no puede ser bajo ningún punto de vista frustrada por la acción de los hombres. Ayúdanos en esta semana a vivir de una manera responsable, no siendo indiferentes y en especial, Señor, solidarizándonos con la condición espiritual de las masas e ir a ellos y predicar el Evangelio de salvación. Porque te lo pedimos, Señor, con acción de gracias, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.